y lo prometido es deuda. Claudio Gallo con una de sus investigaciones y nos va a estar hablando del 11 de septiembre. No precisamente, o sí, no sé, de las Torres Gemelas. No sé, lo vamos a escuchar. Las Torres Gemelas. Bueno, resérvese el comentario. Mejor vamos a recordar una figura. No, primero, ahora hablando en serio, un abrazo enorme a los familiares y las familiares de todos los que murieron en el atentado a las Torres Gemelas, que precisamente no eran grandes señores, ni grandes patrones, ni grandes burgueses, ni asesinos de los pueblos, sino trabajadores y trabajadoras en su inmensa mayoría que estaban ahí porque tenían que estar. Se cumplieron 49 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular, encarnado en su máxima expresión por el compañero Salvador Allende y sostenido por gran parte del pueblo chileno, entre los cuales se encontraba, no casualmente, el gran poeta Pablo Neruda, que murió pocos días después de que Salvador fuera asesinado por la horda pinochetista que sumió a Chile en la más atroz de las dictaduras genocidas de América Latina. Todo comenzó el 23 de agosto de 1973, cuando la Cámara de Diputados de Chile intimó al presidente de la Nación, a Salvador Allende, a retractarse de las tímidas medidas reformistas que venía adoptando su gobierno en contra de la gran burguesía y de la oligarquía chilenas. Ese día, ese 23 de agosto, la Cámara de Diputados de Chile acusó al presidente de la Nación de ser un sedicioso, bajo la excusa de que supuestamente venía arrogándose facultades que no le competían al Poder Ejecutivo. Esta fue la piedra de toque o una de las excusas en las cuales se apoyaron las Fuerzas Armadas de Chile para dar un golpe contra la incipiente democracia chilena que gobernaba el país. El intento de Salvador Allende fue el intento de instalar el socialismo por la vía pacífica, por la vía electoral. Y mucho se habló al respecto. Se decía en aquella época que eso era un socialismo a la chilena y que debía sentar un precedente en esa disputa teórica que había en el campo del marxismo, sobre todo el marxismo latinoamericano, en cuanto a cuáles eran o cuáles deberían ser las vías o la vía hacia la revolución. A poco de asumir, Augusto Pinochet y su banda de sicarios demenciales se dedicaron a instalar grandes campos de concentración en Chile, a donde fueron a parar miles y miles de hombres, mujeres y hasta niños que fueron torturados,
vejados a límites inenarrables y asesinados vil y cobardemente. El principal campo de concentración fue ni más ni menos que el Estadio Nacional de Chile en Santiago, y la historia guarda recuerdos absolutamente espantosos de la Colonia Dignidad. La Colonia Dignidad era un centro de supuestamente enfermos mentales que llegaban enfermos y se enfermaban aún más, o que eran abusados sexualmente, o que literalmente se morían. Ese campo de concentración a la chilena estaba regenteado por Paul Schaffer, que había sido un enfermero nazi en la Alemania de Adolfo Hitler. Otra muestra de la brutalidad, de la locura sin nombre de esta dictadura se dio en el caso de Eugenio Barros, que era un bioquímico que torturaba a los detenidos usando químicos que él mismo preparaba, inyectándoles cosas que ni siquiera podemos saber hoy bien de qué se trataban. Y otra de estas criaturas infernales salidas, quién sabe de qué agujero inmundo, era Ingrid Olderock. El caso de Ingrid Olderock fue un caso paradigmático sobre el cual se hizo un documental que lo hizo Hugo Covarrubias. El documental se llama La Bestia y va a competir este año en los Óscares a los mejores documentales. La señora Ingrid era la jefa del sector femenino de la DINA, que era la policía secreta de Augusto Pinochet, y tenía a su cargo a 70 mujeres que torturaban y asesinaban permanentemente, día a día. Ingrid tenía un perro que se llamaba Volodia, y era tal la enajenación y la demencia psicopática de esta bestia de la que hablaba Valderrubias, que había entrenado a su perro para violar a los prisioneros. Así que miren ustedes del tipo de dictadura del que estábamos hablando. Esto formaba parte de lo que se llamó en América Latina el Plan Cóndor, que era un plan de represión global impulsado e ideado por el imperialismo norteamericano, que entrelazaba las redes de inteligencia y de represión de las principales dictaduras de América Latina: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile. La dictadura, para hacerlo corto, tuvo su final en el plebiscito de 1989, en donde se dio paso a lo que hoy pomposamente se sigue llamando democracia, y que fueron gobiernos elegidos mediante el sufragio universal en el marco de lo que se llamó la concertación, que fue ni más ni menos
que una concertación entre los principales partidos de la burguesía chilena con la dictadura militar para seguir adelante con la Constitución redactada y firmada por el pinochetismo en el año 1980. Varios presidentes como Aylwin, Lagos, Bachelet y Piñera se turnaron al ejercicio del poder, garantizando que la educación siguiera siendo privada, que la salud siguiera siendo para unos pocos, que las empresas estatales siguieran en manos de multinacionales oligopólicas, que la tierra siguiera en manos de la oligarquía terrateniente y que los pueblos ancestrales como el mapuche siguieran siendo ninguneados y expoliados. Pero sobre todo se reunieron para garantizar y para concertar que la represión al movimiento trabajador, al pueblo empobrecido, siguiera existiendo, no con la virulencia de la dictadura, pero sí de manera continua. Ha ganado las elecciones hace poquísimo tiempo el señor Boric, que es un hombre que ha salido de la izquierda y que ha llegado al gobierno mediante una alianza de sectores de izquierda y de centro izquierda como alternativa razonable, según algunos analistas, ante el crecimiento sostenido de la ultraderecha. Y se ha presentado como gran estrategia civilina una nueva constitución, un nuevo proyecto de constitución que vendría a ser la solución salomónica entre la inmensa rebelión popular que en el año 2019 movilizó a centenares de miles de chilenos contra el neoliberalismo asfixiante de Sebastián Piñera y un gobierno de ultraderecha, semifascista, como el del propio Piñera, que venía en franca decadencia. Sin embargo, a poco de andar, este gobierno izquierdista o centroizquierdista, disfrazado, ha mostrado la hilacha. Y la primera hilacha que mostró fue la represión al pueblo mapuche, cuando Boric mandó militarizar el sur ante lo que él mismo calificó como terroristas ambientalistas. Y ha continuado haciéndolo hoy, cuando después del fracaso de la votación por la nueva Constitución, que fue rechazada ampliamente por el 68% del pueblo chileno, el señor Boric, no contento con haber reprimido a los mapuches, ahora está reprimiendo a los estudiantes, a los cuales les arroja, como es el folclore represivo en todo el mundo, agua helada, gas pimienta, palos, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos agregar que hay un progreso en el aparato represivo. Estos carabineros, los carabineros de Boric, no le tiran a los ojos a los manifestantes como así lo hacía el señor Sebastián Piñera durante las grandes movilizaciones del 2019. Así que podríamos considerar que estos son carabineros más democráticos. ¿No es cierto?
Bueno, y así están las cosas en nuestro querido Chile. Yo creo que Pablo Neruda se agarraría a la cabeza y se volvería a morir si viera que uno de los seguidores de Salvador Allende ha desembocado en esta farsa. Y hacemos votos como hacemos votos siempre para que el pueblo chileno encuentre el verdadero camino hacia la liberación, hacia la revolución, hacia el socialismo, hacia la verdadera democracia, hacia una república de iguales, y todo eso con lo cual todos los que pertenecemos de una u otra manera al campo popular en Argentina y en América Latina creemos o queremos que sean las banderas por las cuales debemos luchar. Hemos terminado. Esperemos que Boric nos siga reprimiendo. Uno trata de alguna forma de tener cierto tipo de esperanzas, aunque la realidad se empeña en demostrarnos lo contrario. Sabemos que Boric no es un demócrata. Obviamente es más demócrata que el otro que se fue, ¿no? Pero hay ciertas formas de medir la democracia o de medir los derechos humanos que se nos está haciendo bastante repulsiva. Pero bueno, ahí están los estudiantes y los mapuches peleando. Antes peleaban contra Piñera, antes peleaban contra Lagos, antes peleaban contra Bachelet, antes peleaban contra Pinochet y ahora pelean contra Boric. Y la cosa sigue girando. Muy bien, clarito. Cortina del pie, como me gusta decir a mí, las investigaciones de Claudio Gallo. Otro que se agarraría a la cabeza, Víctor Jara, Violeta Parra y Miguel Enríquez.